Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les estoy grabando esta clase el día jueves 23. Eh, Quería que no nos adelantemos con las clases que tenemos pendientes. La verdad que ya se nos han atrasado un poquito. No quería que nos atrasemos más, por eso les grabo esta videoclase breve, más que nada para que tengan una idea del próximo texto que tienen que leer acorde al cronograma, que es este, ¿no? Por supuesto no es el libro entero, es solamente el capítulo que habla sobre el problema de la desigualdad de ingresos, ¿no? Es decir, el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2 sobre desigualdad de ingresos del libro de Gabriel Kessler y Gabriela Benza, que es muy nuevito, salió durante la pandemia. La nueva, se lo pregunta, estructura social de América Latina, ¿sí? Bueno, vamos a estar trabajando con este librito que problematiza justamente esto, ¿verdad? Los cambios y las persistencias de la estructura social de los países latinoamericanos en conjunto, posterior a las crisis de finales del siglo XX, ¿no? Y a los gobiernos neoliberales. Entonces, los autores llaman a estos gobiernos posliberales, ¿sí? Bueno, algunos datos generales como para empezar a trabajar el texto. Kessler y Benta sostienen que durante el periodo 2002-2014 la economía de la región experimentó un aumento del PBI per cápita del 3,2% anual en promedio, ¿sí? Esto en parte, porque ellos van a criticar esta idea del viento de cola, lo que dicen es que esto va a estar en parte favorecido o va a estar, se permitió esto el aumento de los precios de las commodities, es decir, del precio de los productos primarios de exportación, ¿no? Esto, bueno, por supuesto, permitió que haya una caída del desempleo, esto es el promedio de toda la región, del 11 al 6,9 y de la pobreza del 43 al 28,2. Miren qué alto que había dejado la tasa de pobreza, el porcentaje de pobres, de hogares y personas pobres, la crisis de los gobiernos liberales, ¿no? O neoliberales. Por otro lado, indicadores de desigualdad como el Gini, que ya saben, es ese de dispersión de ingresos que va desde el 0 al 1, 0 mayor igualdad, 1 mayor desigualdad, mostró un retroceso, es decir, un descenso de la desigualdad del 0,54 al 0,49, mientras que la brecha entre el quintil más rico y el más pobre, es decir, el 20% de los ingresos más altos y el 20% de los ingresos más pobres, pasó de 22 a 16 veces, por lo cual disminuyó. Son todos datos alentadores que hablan de la disminución de las brechas de la desigualdad, ¿no? Bueno, esto también es un cuadro sobre América Latina. Fíjense cómo desde el 90 al 2014 hay un descenso sostenido de la pobreza, un descenso de la pobreza extrema y también un aumento del PBI per cápita que va, ¿no? Esta línea de puntos en consonancia con ese descenso de la pobreza y de la pobreza extrema. Bueno, más allá de las diferencias y los matices entre cada experiencia nacional, ¿no? Entre cada país de América Latina, lo que dicen los autores es que la región muestra una clara tendencia a la mejora en sus índices de desigualdad social, ¿sí? Que tiene como tres periodos diferenciados, muy intensa hasta la crisis del 2008, un poco más morigerada, mucho más tranquila a partir del 2008 y ya para los últimos años, 2012, 13 en adelante, bueno, ya directamente casi un estancamiento, ¿no? En la mejora de estos índices. Más allá de estos datos favorables, los autores destacan en este texto algunos límites y algunas dificultades para avanzar más allá de estos indicadores, y que sigue colocando a la región, los indicadores actuales, como una de las más desiguales del planeta, sobre todo si se tiene en cuenta el último capítulo que incorporan ellos al libro, que es sobre el impacto del COVID en América Latina, ¿no? Por eso está muy bueno el libro, porque es muy actual, ¿no? Acá en el capítulo 4, el impacto del COVID en América Latina. Fantástico. Bueno, entonces, lo que lleva a decir a ellos, uno de los conceptos que van a utilizar, es esta idea de exceso de desigualdad de los países latinoamericanos, ¿no? Dado que los niveles de vida son peores para lo que se esperaría por el desarrollo de su estructura productiva, digamos, lo cual habla de justamente esto, ¿no? Un exceso de desigualdad. Bueno, estos mapas ya los conocen, alguna vez los vimos, ¿no? Este es el mapa que muestra justamente América Latina, la mayoría de los países de América Latina pintados de naranja,
lo cual los ubica entre los países más desiguales del mundo, con un índice de Gini en promedio por arriba del 0,40. Este cuadrito está interesante y lo que nos permite ver es la diferencia entre el crecimiento económico, la relación entre crecimiento económico y variación en el coeficiente de Gini, ¿no? Esto es, cuánto se disminuyó por año el coeficiente de Gini y cuánto es el promedio anual de crecimiento económico de cada país. Y fíjense que acá las experiencias son distintas, ¿no? Argentina es la que mayor crecimiento económico experimentó y sin embargo no ha sido la que más ha avanzado en el proceso de disminución de la desigualdad. No por lo menos como Bolivia, que con un crecimiento mucho más modesto logró cuestiones de disminuir el coeficiente de Gini mucho más profundamente, ¿sí? Bueno, y acá lo que vemos es el cuadro comparativo del coeficiente de Gini. Acá les mostré el caso de Argentina, que para 1990 tenía un Gini de 0,50. Después de la crisis del 2001, miren, un Gini de 0,57, altísimo. Y para 2014, es decir, después de todo el ciclo que comprende los 3 gobiernos de kirchnerismo, disminuyó en 10 puntos esa desigualdad, ¿sí? Lo cual habla de una sociedad que mejoró sus términos de distribución más equitativamente, ¿no? Bueno, no es posible para los autores adjudicar una sola causa a la disminución de la desigualdad, ¿no? Por esto, esta teoría del viento de cola, que el impulso económico permitió la morigeración de las desigualdades. Sin duda esto es un elemento importante a tener en cuenta, el precio de las commodities, pero también hay otras cuestiones. Algunas explicaciones apuntan al tema de crisis de incorporación de los años neoliberales. Es decir, durante los años neoliberales hay una ampliación en las expectativas del consumo y de la movilidad social, sobre todo por la apertura comercial de los países latinoamericanos que permitió el ingreso de tecnologías y productos de otros países, ¿no? De alto valor tecnológico o nuevos servicios vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, estas nuevas aspiraciones no fueron canalizadas debidamente en la estructura de oportunidades y eso llevó justamente a esta crisis de incorporación. Por eso, dicen los autores, esta falta de oportunidades y por otro lado la pobreza creciente, ¿no? que hace todavía más contradictoria, más fuerte esta cuestión de la falta de oportunidades, llevó a que en los últimos años del siglo XX se repolitizaran los problemas sociales y marcaran fuertemente la agenda de los nuevos gobiernos que llegaron. Muchos de ellos, en su mayoría de los países, de claro signo de izquierda, de centroizquierda, ¿sí? En algunos casos directamente socialismo latinoamericano, no es el caso de Argentina, ¿no? Lo cual puso en las agendas públicas de estos gobiernos, e incluso de aquellos que no adscriben a este tipo de ideologías, el tema de la recomposición en temas de consumo y de distribución. Bueno, ¿cuáles fueron las herramientas fundamentales para contribuir a la disminución de la desigualdad? Sobre todo dos, dicen ellos. Por un lado, las mejoras directas en las remuneraciones salariales, y por otro las transferencias públicas orientadas a los hogares más pobres, ¿sí? Dentro de las transferencias públicas tenemos dos, por un lado las políticas de ingreso y por otro lado las pensiones no contributivas, ¿sí? Bueno, y acá vemos una lista, se ve medio borroso, no lo pude escanear mejor del libro, pero acá tenemos una listita interesante de los distintos programas para que vean que esto va más allá del signo ideológico de cada gobierno de la época y que es transversal a los distintos frentes políticos de cada país y que más allá de esto hay como una agenda pública fuertemente marcada por los programas de distribución de ingresos, ¿no? En Argentina el más claro de todo es la asignación universal, pero tenemos otros de una envergadura mucho más grande también por las características poblacionales, que es el Bolsa Familia en Brasil, y así tenemos varios, ¿no? Sin embargo, la asignación universal en porcentaje del PBI es uno de los más masivos en cuanto a la llegada que tiene, ¿no? Bueno, y la otra, en el caso de la Argentina, más que las pensiones no contributivas, el tema de la moratoria previsional, ¿no? Que esto es que los trabajadores
que tributaron, digamos, los aportes previsionales, no los habían completado, pudieran, a partir de la moratoria previsional, ir pagando el resto de lo que les faltaba de aportes con la misma jubilación. Y esto fue muy importante en Argentina, y acá vemos algunos índices vinculados a eso, ¿no? Sobre todo en los deciles más bajos del ingreso, como podemos ver en este primer cuadro, y acá lo que podemos ver es sobre todo la cobertura que Argentina alcanza para el 2012, una de las más importantes de la región en términos previsionales, ¿no? Cobertura me refiero a mayores de 65 que están alcanzados por los derechos jubilatorios. Bueno, por otro lado también señalan los autores límites de este proceso de crecimiento, ¿no? Por un lado, la deuda de consumo heredada de la etapa anterior, que implica, porque muchas de las críticas vienen por el lado de que se mejoró mucho el término del consumo individual o el consumo de los hogares, pero poco en la provisión de bienes colectivos, por ejemplo, transporte, inversiones en energía. Y lo que dicen los autores, bueno, esto se explica en parte por el déficit en la capacidad de consumo de años anteriores, ¿no? Y por eso apunta sobre todo la agenda de los sectores populares al tema de solucionar esta deuda de consumo. Por otro lado, esta brecha de infraestructura, que es de larga data, tiene que ver también con los déficits estructurales que tienen las economías y los sistemas productivos de estos países, ¿no? Que después dificultó, por ejemplo, el caso de Argentina, con la crisis energética ya a partir de 2009, 10 y sobre todo con el segundo gobierno de Cristina, con la estatización de YPF, que lleva en última instancia la estatización de YPF, ¿no? La dificultad para acompañar el proceso de desarrollo económico desde la infraestructura existente. Por otro lado, dicen otro límite claro es que si bien hubo algunos cambios en términos impositivos, esto es en la estructura tributaria, lo cierto es que sigue habiendo una prevalencia fuerte de los impuestos indirectos, estos son sobre todo impuestos al consumo, por sobre los directos que tienen que ver con renta, bienes personales, que son mucho más progresivos que los impuestos indirectos, ¿no? Entonces esto también fue un límite claro. No obstante, como podemos ver en este cuadro, esto es para el caso de Argentina, ha habido una disminución permanente del coeficiente de Gini hasta el año 2015, y acá también vemos esto del ciclo, ¿no? Fíjense, en 2002, luego de la crisis, tenemos las tasas más altas de pobreza, de desocupación, y el Gini a tope, y esto va a ir disminuyendo sensiblemente a medida que pasan los años, pero para 2010, 2011 encuentran un amesetamiento, ¿no? Un límite que es difícil superar. Y justamente uno de esos factores tiene que ver con estas cualidades estructurales, ya sea en términos impositivos, en términos productivos, etcétera, etcétera. Este cuadro está interesante porque muestra la evolución del salario, ¿no? Este no es de Kessler, este cuadro está en el libro de Pucciarelli, que lo vamos a ver más adelante, y habla de un aumento sostenido en los índices de desocupación, en el salario real, muy importante, incluso durante la crisis económica, ¿no? Por supuesto con un amesetamiento para el último tramo del periodo y quizás también con una leve caída. Bueno, persistencias estructurales, los leemos en términos tributarios, las bajas tasas de tributo, sobre todo a los sectores más ricos, la estrecha base imponible, así que quedan muchas empresas, muchos individuos exentos de impuestos y los altos niveles de morosidad y evasión fiscal. Por otro lado, en términos de mercado de trabajo, muy importante las altas tasas de informalidad, que persisten a pesar de las políticas agresivas de reducción de la informalidad laboral, ¿no? Por otro lado, el libro también insiste en esto, las fuertes desigualdades de género y desigualdades étnicas que explican por qué algunos grupos sociales, como las mujeres, los afroamericanos, los sectores de pueblos originarios, siguen estando sobre representados dentro de las encuestas de pobreza, de desocupación. Y por último, ausencia de política de transformación estructural del aparato productivo, que en términos generales dependió mucho del crecimiento de las commodities, siguió estando muy poco diversificado y por lo tanto muy volátil y sensible frente a las crisis del mercado internacional. Y ahí tenemos un cuadrito sobre el trabajo informal, ¿no? Y cómo a pesar de las políticas redistributivas fue una persistencia notable en este tiempo. Bueno,
Espero que les haya servido y nos vemos.